¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de prevención del lavado de dinero, de esa ley conocida como la ley PRP, que la tenemos a partir de 2012 como una cuestión, un antecedente, y vamos a estar profundizando porque es importante que la conozcamos, porque luego nos genera ciertos ruidos que si es una ley fiscal, si es administrativa, y nos lo van a explicar el día de hoy con todos los alcances y ciertas penalidades que pudiéramos tener justamente con esta legislación. Para esto, bueno, como todos ustedes lo saben, buscamos gente experta y especialista que nos ayude a abordar este tema y que nos los explique desde el lado de vista profesional, que al final de cuentas vamos a estar platicando el día de hoy. Antes de hacer la presentación a un gran amigo que vamos a tener el día de hoy, déjenme decirles que estamos cumpliendo ya un año de estar platicando con diferentes especialistas y expertos. Ya estamos cumpliendo más de 100 videos con todos los invitados que hemos estado teniendo. Nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría el poder cumplir este año con más de los 100 videos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo ese esfuerzo justamente para podernos acercar con ustedes y llevarles contenido que consideramos que es de calidad y que al final de cuentas te puede servir a ti en tu vida profesional, tú como empresario, tú como emprendedor, tú como estudiante. Creo que los temas que estamos abordando te están interesando, tanto así que nos han recomendado algunos temas y nos han pedido algunos temas en específico que los estamos preparando y con este año que estamos concluyendo de las entrevistas todavía vamos para mucho más. Por eso los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que nos proporcionen un like a la página de Facebook. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema que les decía de una ley administrativa que sería de la ley del PRP. Y para esto, bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran amigo, licenciado en Derecho, el integrante de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México. También ha pertenecido y pertenece a diferentes comités, por ejemplo, ahí en la ANADE, y también es el coordinador del diplomado para la prevención del lavado de dinero del Colegio de Contadores Públicos de México y actualmente socio legal de la firma Baker Tilly. Él es Adrián Bueno. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Estimado Rodrigo, muchas gracias, muy bien. Hacerte extensiva, aprovechando también esta invitación, pues mi felicitación por, como bien dices, el esfuerzo ya de un año que cumples en estas grabaciones. La verdad es que siempre de calidad y bueno, pues muy honrado con la invitación. No, muchas gracias porque nos estás atendiendo en esta llamada. Eh, Hemos tenido por ahí cierta oportunidad de platicar de ese tema y de otros temas también en el ámbito fiscal y todo, que siempre es un orgullo el poder platicar contigo estos temas y poderlos abordar. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de esta ley de PRP, para lo cual por así que te diría, pues empezamos con una cuestión de un antecedente en el cual tú nos pudieras decir, yo lo decía, 2012 entra, o más bien se publica la ley en el diario oficial con una entrada en vigor a partir del siguiente año 2013, pero ¿qué podemos empezar a conocer de esta ley? Correcto, Rodrigo. Como bien comentas, realmente, y bueno, he tenido oportunidad de escuchar que efectivamente pues ya han abordado algunos temas interesantes justo en relación a la prevención del lavado de dinero. Y bueno, pues el día de hoy nos enfocaremos precisamente en la parte de poder distinguir la naturaleza de esta LFPORPI. Que como tú bien decías, no voy a decir el nombre completo porque nos echamos aquí la plática completa, es muy extenso, entonces lo vamos a definir como LFPORPI que bien señalabas, ¿no? Entró en vigor en 2012, efectivamente, pues derivado que se estaba en espera de pues, la entrada en vigor de diversas regulaciones secundarias como el reglamento, las reglas de carácter general, pues entra en vigor a partir de 2013 y bueno, pues su naturaleza o su origen en la parte ya abordando desde la perspectiva administrativa, pues bueno, obedece a acuerdos y obligaciones a las cuales México pues es parte, sobre todo, pues obviamente enfocándolo en aspectos internacionales como el pertenecer al Grupo de Acción Financiera Internacional, que, bueno, pues ha emitido diversas recomendaciones precisamente para proteger o prevenir y combatir de forma frontal
el lavado de dinero, ¿no? Aquí justamente esta parte o este origen administrativo de esta ley tiene como antecedente, pues bueno, la lucha frontal que comentaba en relación a un delito, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces pues empieza cierta confusión o ciertas dudas de, bueno, pues eso tiene una finalidad de pues castigar o prevenir delitos, es una ley que tiene como finalidad cumplir o sancionar en la parte administrativa. Yo diría justamente esa riqueza en cuanto al origen es lo que nos da la complejidad en su análisis, ¿no? ¿Y por qué lo comento? Pues porque justamente decía, el objetivo principal es, pues en este caso, prevenir y generar información para las autoridades competentes en relación con la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como delito de lavado de dinero, contenido en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, adicional a también a nivel internacional, aunque no está tan claro, al menos el día de hoy todavía en el objeto de la ley administrativa de la LFPRP, pero bueno, también se busca el combatir al financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se busca combatirlo? Pues desde un régimen de prevención y protección al sistema financiero. Por eso ahorita vamos a abordar también temas de restricción de uso efectivo y también a través del establecimiento de controles y mecanismos en relación con quienes realizan actividades denominadas como vulnerables o propensas o sujetas a precisamente que se trate de lavar estos recursos que tienen una procedencia o tienen un antecedente de un delito previo que generó pues justo esa ilicitud en el recurso económico. Un poquito con este antecedente que estás comentando, Adrián, lo que pudiera yo tomar sería lo siguiente. Eh, Estamos hablando de una ley administrativa, ahorita lo trataremos de aclarar un poquito más, pero es no confundir con el tema fiscal. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esta norma, como ahorita lo estás explicando, es una obtención de datos, es un tema de información, pero propiamente no económica o no numérica para una cuestión de un reporte, ni siquiera una cuestión de una defraudación fiscal, que pueden ser elementos que pueden ayudar para poder identificar el delito de lavado de dinero, pero realmente lo que estaría buscando la cuestión de la UIF, tener documentación para poder entregársela a la UEF y que esta información sea de personas o entes económicos que pudieran estar lavando dinero y a mí como particular me están utilizando estos malos del cuento para efectos de lavar el dinero ellos conmigo. Y este es el momento en el cual justamente esta ley de PRP me estaría obligando a mí sí como particular el reportar cosas que puedan sonar atípicas, que es algo que no puede estar operando en una operación normal de mi entidad. Es totalmente correcto, Rodrigo. Justamente ya enfocándolo un poco más a esta distinción desde la perspectiva fiscal o tributaria, pues bueno, hay mucha razón de ser en cuanto a estas posibles confusiones que nos surgen a veces en el día a día, sobre todo, y abundaremos más adelante este tema, pero si tomamos en consideración que es la autoridad fiscal, en el caso específico el SAT, quien tiene la facultad con base en esta ley y las reglas de carácter general y el reglamento más bien para, pues bueno, justamente revisar el adecuado cumplimiento de las obligaciones que derivan de esta ley. Pero claramente esta distinción es súper relevante y pues es el centro de nuestra plática el día de hoy que iremos abordando más adelante con más detalle, pero partiendo justo de esta premisa clara y tajante, ¿no? No es una legislación con un fin recaudatorio, es una legislación con un fin preventivo y de generación precisamente de información para que a través de esa información las autoridades competentes, llámale justamente SAT, llámale WIF, Procuraduría General de la República, entre otras, pues bueno, ahora sí ya puedan utilizar eficientemente la información para prevenir el delito de lavado de dinero, ¿no? Esa es la finalidad máxima y por lo tanto, pues bueno, claramente no tiene un fin recaudatorio. Y déjame decirte también incluso un punto que a veces nos llega a confundir en la práctica, ¿no? Decimos, oye, pues sí, no es fiscal, pero incluso cuando me determinen una multa, que lo vamos a ver más adelante también, pues la naturaleza jurídica es un crédito fiscal. Y también eso en la práctica pues me han preguntado muchos clientes y amigos, oye, pues no que no era fiscal.
Ojo, el que sea un crédito fiscal no necesariamente implica, y bueno, es el caso, que derive de una contribución omitida, ¿no? Que es la parte fiscal. La naturaleza jurídica incluso de una multa, en este caso es una multa no fiscal, es de un aprovechamiento y por eso obviamente ya la parte recaudatoria al volverse un crédito, pues sí, nuevamente recae en la esfera jurídica del Servicio de Administración Tributaria en su carácter de recolector de estas cantidades, ¿no? Pero no deriva que pues una multa que me pongan sea una multa fiscal, al contrario, es una multa no fiscal, ¿no? Que no sé si estaría yo en un error o algo, pero es, por ejemplo, las multas por no cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, algo en específico, que no es un tema fiscal, que es una recaudación, sino es una protección de una relación laboral entre un patrón y un trabajador, también te genera las multas por su incumplimiento, también estaremos hablando que caería muy similar a lo que acabas de decir. Sí, correcto. Y la verdad es que hay muchos ejemplos en este sentido, pues también por decir algo, pues multas que te pueda establecer la propia Profeco, ¿no? En temas de protección al consumidor o multas que te pudiera establecer el INAI en su carácter de organismo revisor del cumplimiento de la parte de protección de datos personales. Es decir, pues justamente pues recordar a final de cuentas que, digo, sin verme muy doctrinario en la parte legal, pero pues realmente la parte fiscal es una especie del género más amplio que es justamente el derecho administrativo. En este caso, el derecho administrativo sancionador, que pues establece consecuencias de índole económico ante el incumplimiento de obligaciones que me está imponiendo esta legislación en particular, ¿no? Ok, esta ley, independientemente de que tiene que tener un objetivo y como ya lo estuviste describiendo, en el contenido de la propia legislación, déjame ver si puedo yo extraer tres puntos importantes. Uno es protección sistema financiero, que si bien la ley va enfocada a protección, muchas veces la deslinda a otras leyes particulares del sistema financiero a cada una de las que se vaya a ir de manera respectiva. Luego tenemos un artículo 17 que me habla de las actividades vulnerables aquí en México y luego también tenemos de una restricción de utilización de efectivo también en la misma ley. Creo que en términos generales, independientemente de una legislación que debería de contener lo que serían sujetos, que debería de contener un poquito a quién va enfocado y las formas de cumplimiento de esta normatividad. Creo que los temas principales que podría extraer de esta ley serían estos tres. Sí, coincido totalmente contigo, Rodrigo. Y es importante comentar que realmente esta es la ley especializada o la ley especial en materia de protección de datos, perdón, de prevención de lavado de dinero. ¿Y a qué me refiero? Tenemos mucha legislación, como tú bien apuntabas, también en parte, sobre todo sector financiero, con reglas muy claras y específicas emitidas por la CNBV, entre otros organismos. Sin embargo, justamente esta ley de prevención de lavado de dinero, la LFPORP, considera también precisamente las actividades reguladas del sector financiero como actividad vulnerable, como sujetos justamente de cumplimiento de la LFPORP, en adición a las 16 fracciones que tenemos actualmente en el artículo 17, que son los casos particulares adicionales al sector financiero, que en caso de pues, realizar este tipo de actividades, ya sea prestaciones de servicio, enajenación de bienes, entre otros, de pues una gama pues bastante amplia de supuestos, que en caso de realizarlas los mismos, pues bueno, soy sujeto ahora sí de cumplimiento de esta ley, ¿no? Entonces, en esta parte del artículo 17, más, insisto, las actividades vulnerables, las actividades del sector financiero, me detonan al realizar la actividad, obviamente, pues partiendo de un análisis de diversas umbrales que hay en cada caso particular, de identificación o de presentación de avisos, me detona distintas obligaciones en particular. La más relevante en esta parte, como segundo punto que mencionas, y podemos ahondar mucho más en cada uno de ellos, pero partiendo de la premisa de que lo que busca, decíamos, es la prevención, la más relevante donde debemos partir y es el primer paso que debemos tener esta ley, la identificación, el conocer de forma correcta a mi cliente o usuario con el cual yo realizo estas actividades que, como también ya apuntábamos, a nivel internacional y son reconocidas en la legislación mexicana, son actividades pues, propensas o sujetas a que se pudiera pretender lavar dinero. Y el tercer elemento muy relevante que comentabas, la restricción en su caso del uso de efectivo.
que aquí en este tercer punto, si me permites también adicionar, creo que es importante porque incluso recuerdo ahí sí en mi ámbito litigante que cuando entró en vigor esta disposición, pues también hubo diversas quejas o diversos pronunciamientos en relación con si esta ley de carácter administrativo me estaba vulnerando derechos, por ejemplo, justamente pues en el uso o en el libre circulación de efectivo como pues una forma de extinción de las obligaciones. Y bueno, pues parte de lo que al final se resolvió es que justamente llevándolo al tema administrativo no es una ley que me prohíba el uso de efectivo, sino simplemente me establece mecanismos de protección para que, de acuerdo a ciertos umbrales, pues bueno, no pueda pagar en efectivo, que no quiere decir que no pueda adquirir un bien o un servicio, simplemente me limita el uso precisamente de efectivo. Yo puedo usar cualquier otro tipo de forma de pago, transferencia, cheque y demás para pues solventar una obligación en moneda, en monetario, ¿no? Una de las frases que también se escuchan muy coloquialmente es: el dinero y el amor no se pueden ocultar. Y justamente creo que este artículo 17 que me habla de las actividades vulnerables va enfocado a artículos que no necesariamente son de lujo, pero son de un poder adquisitivo que es difícil que nosotros podemos llegar a tener ciertos accesos a este tipo de cosas, porque pueden ser desde un préstamo, que puede ser de cualquier persona, pero estamos hablando que son préstamos y cómo voy a devolver el préstamo, es la utilización de tarjetas de crédito, es comprar inmuebles, automóviles, blindajes. O sea, van mucho en el sentido de que si bien todas las personas pueden tener acceso a es muy difícil que tú lo hagas con una rutina de estarlo comprando si es que no te dedicas a un tema de comercialización de esto. Aunado a lo que dices de la restricción de efectivo, todavía es mucho más difícil que el día de hoy mucha gente tenga un maletín lleno de dinero porque ya no guardamos el dinero bajo colchón, sino que realmente estamos utilizando instituciones financieras. El que tiene efectivo suena raro para la autoridad y no solamente en México, sino a nivel internacional, la GAFI, los grupos de tema de bancos y de las WIF a nivel internacional, es lo que empieza a llamar la atención. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, la realidad es que pues justamente lo que se busca y vemos 16 fracciones y sentimos que es mucho, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que son operaciones pues que probadas a nivel internacional, como bien señalas, que pues son pues mecanismos utilizados por grupos delictivos, ¿no? O sea, no busca regular o establecer cargas administrativas, porque al final de cuentas esa es la parte que nos pesa como empresa o como persona física que soy sujeto a cumplir con estas obligaciones. No busca regular el día a día de cualquier tipo de comercialización, son puntos muy precisos, como bien señalas, de operaciones no tan cotidianas, ¿no? Y ejemplos, pues bueno, pues te podríamos mencionar varios de ellos, que realmente, bueno, en la práctica podrías decir, no, pero es que pues efectivamente tampoco es que sea tan restrictivo en que pues no caiga nadie en el supuesto, ¿no? Claro que no es la intención, pero sí enfocar justamente el área de inteligencia en cuanto al recabar información en actividades que realmente van a servir precisamente para pues la protección o la prevención, ahora sí, de los delitos de lavado de dinero. Por eso es que son supuestos o hipótesis pues muy concretas y muy específicas en tipos de operaciones sujetas o sensibles, ¿no? Oye, Adrián, un poquito también ahí. Estábamos diciendo estas actividades vulnerables y de los lineamientos que se pudieran estar teniendo de unos ciertos umbrales, tanto de registro, de informar o avisar, como también de cuestión de recolección de información. Yo nada más rápidamente, algunos de mis clientes, yo lo que les comento, esto es por tema de control interno. Tú debes de tener identificado con quién estás haciendo operaciones. Esto adicional a una ley PIORPI me dice identifícalo, pero creo que va más allá de una simple cumplimiento de una obligación, sino por tema de control yo necesito conocer quién estoy haciendo operaciones, más cuando les voy a vender y cosas que le voy a dar, numéricamente hablando, económicamente, pues debería de poner mucho más atención porque no me van a defraudar o no me vayan a hacer por ahí un tipo de fraude. Entonces, creo que es muy importante primero hacerle caso al control interno y con esas políticas dar cumplimiento a este tipo de ley. Pero a lo que iba es que el incumplimiento de no reportarlo, de no tener información cuando venga la UIF a solicitarme la documentación, se vuelve realmente esas multas en una cuestión onerosa.
No, totalmente de acuerdo y justamente pues esto es lo que más ha sido sujeto de análisis, honestamente pues algunas críticas de diversos sectores en relación con lo oneroso que resulta ya la imposición de una posible multa en relación con el incumplimiento, ¿no? Y tú tocabas un punto muy relevante y voy a separar quizá la idea en dos, ¿no? Partir de reforzar tu comentario, porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso, en relación con que no veamos simplemente esta ley y hagamos cuentas de cuánto es la actualización de Luma para ver si tengo que identificar o no tengo que identificar, ¿no? O sea, efectivamente tengamos o regresémonos a la base que es el identificar o tener claridad del origen de los recursos y con quién yo realizo actividades comerciales o profesionales, pues es obviamente desde un principio un tema que me ayuda a mí como prestador, en mi caso, por ejemplo, personal de servicios, a tener claridad y certeza que no van a cometer algún delito o no me van a utilizar como un medio para cometer un delito, ¿no? Recordando precisamente que el lavado de dinero, pues parte de la premisa que es un recurso que tuvo un origen ilícito que van a pretender lavarlo y traerlo al mercado de la licitud a través de mis actividades. Entonces, y me podría incluso inmiscuir en un tema de índole penal el desconocimiento, la falta del establecimiento de políticas que realmente me permitan tener certeza de con quién estoy realizando mis actividades. Ese es un primer punto que sí también coincide y me gustaría, por eso quería recalcarlo. Y bien, ahora sí, pero y lo quería comentar en un principio porque, bueno, pues si vemos la relevancia o la importancia de los bienes jurídicos que se están tutelando y de lo que se busca evitar con esta legislación, pues bueno, tiene cierta coherencia, pues el que ya en la parte sancionadora, que obviamente a nadie nos gusta, pues bueno, haya pues montos de multas que pueden ser muy gravosos, ¿no? Recordemos ya esta parte y volviendo al tema central, ¿no? La parte administrativa, su naturaleza administrativa de esta ley, lo que busca con estas sanciones, pues es precisamente inhibir el que alguien que esté obligado a cumplir con estas disposiciones, pues bueno, no haga un cumplimiento adecuado, ¿no? Desgraciadamente sí son sanciones muy fuertes que nos pueden llevar a temas simplemente de no haber presentado, como bien decías, un aviso, no haber cumplido con mi deber de identificación y por lo tanto de acumulación para posteriormente presentar un aviso o de identificación, pues bueno, a sanciones relevantes, ¿no? En el caso de la omisión de avisos puede llegar hasta por el monto hasta el 100% del valor de la operación que realicé, ¿no? Entonces, ahí es donde efectivamente en la práctica bueno, pues desde mi experiencia en litigios que afortunadamente o desafortunadamente he tenido pues oportunidad de llevar pues ya muchos litigios en relación a esta materia, pues bueno, sí, me ha tocado ver multas de 150 millones de pesos en relación con simples omisiones en la presentación de avisos. Entonces, pues bueno, sí, justo ahí pudiéramos discutir un tema de proporcionalidad de la norma entre el monto de la sanción con la omisión a una obligación administrativa, pero bueno, sí quiero dejar claro pues que el fondo de esto pues es ser contundentes en la inhibición de la falta de cumplimiento, ¿no? De hecho, no es una leyenda urbana, sino es por ahí es un antecedente real. Las donatarias que reciben donativos tienen obligación de reportar, identificar quién le está dando la cuestión de recursos. Por ahí hay asociaciones religiosas que reciben donativos y que en el momento en que sale la ley de prevención del lavado de dinero, la ley PRP, muchas asociaciones religiosas se dieron de alta para poderlo reportar por los donativos que posiblemente estuvieran reportando. Por ahí hay un caso en donde una asociación religiosa tuvo un montonal de multas por la omisión de presentar en ceros. O sea, era una comunidad donde realmente tampoco no era una cuestión de donativos o limonas que llegara en cuantía impresionante, sino era para poderlo reportar en cero y con eso llegó una cuantía de multa impresionante. Ya hasta los últimos, creo que fue el año pasado o año y medio, por ahí creo que se solucionó, fue favorable un poco para esta acción religiosa, argumentando justamente esto de que si bien el cumplimiento no fue el ideal, pues al final de cuentas sí, la repercusión económica que estaba susceptible de las multas sí era bastante grande. Claro, y si me permites incluso adicionar, la verdad, por ejemplo, yo tengo un análisis bastante relevante e interesante en relación con diversas sentencias que ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
en materia de prevención de lavado de dinero, ¿no? Entonces, yo siempre digo cuando platico en relación a este análisis que, bueno, pues tenemos que partir de la premisa que fueron asuntos que llegaron al tribunal, lo cual implica obviamente pues que hubo una revisión de información, una visita de verificación por parte de las autoridades, se estableció una multa, la cual pues fue impugnada, pudo haber sido impugnado a través de un recurso administrativo, se confirmó y llegó hasta el tribunal, ¿no? En ese inter, pues bueno, ¿cuántos asuntos se puede haber resuelto en ese inter? Pues no lo sabemos, pero yo nada más de esa revisión te puedo decir que analizamos más de 300 sentencias, de las cuales aproximadamente el 50% de las sanciones justamente era por la omisión de presentación de los avisos, ¿no? Ni siquiera por la identificación, que de hecho decíamos es el paso uno y lo más relevante. Sin embargo, la autoridad donde ha encontrado mayores faltas y donde ha encontrado mayores omisiones, pues es justo en la presentación de los avisos. Quizá eso responde porque a que pues normalmente también ya en la práctica, pues muchos de nuestros clientes dicen, híjole, es que no he presentado los avisos, ¿no? Y a veces yo también lo que digo es, espérame, sí está bien, eso urge revisarlo, pero tenemos que irnos al origen, ¿no? El aviso es el último de los pasos en el tiempo de lo que debiste de haber hecho para cumplir esta ley. El primer paso es identificar a tu cliente y de ahí debiste de haber generado tu expediente de identificación con los requisitos que establece el artículo 18, más las reglas de carácter general y el reglamento, obviamente manual, entre otros supuestos que podríamos ahorita enumerar. Y el último de todos es la presentación del aviso. Sin embargo, bueno, pues sí, estadísticamente es donde más se ha sancionado a los sujetos obligados. Ahí, Adrián, acabas de comentar también algo que creo que es importante y lo vuelvo a comentar, control interno para poder identificar a la persona desde el inicio, porque ya tratar de recopilar la información 2 o 3 años después que puede haber una revisión, va a estar de locos el que puedas conseguir algo y ya con eso también eres susceptible hasta un tema de una penalidad corpórea y estamos hablando que puede ser ya más riesgoso para ti como hacedor de la información. Ahora, el otro punto es la importancia también de hacer manuales de prevención del lavado de dinero, que esto lo que ayuda es para poder mostrarle a la autoridad que tú estás haciendo lo posible para poder avanzar y que al final de cuentas vas a recopilar la información y que se está siguiendo un poquito la orden lógica, este tipo de obtención de la información, que es el objetivo principal de este tipo de ley. Adrián, también aparte para poderlo complementar la cuestión de las multas, por ahí hace ya 2 años se hizo un programa, el PAD, que sería para poder hacer una autorregularización del cumplimiento de estas personas que no estuvieron en cumplimiento y poderlo hacer, que fue de un septiembre a febrero para poderlo cumplir. Hay algunos que entraron, hay algunos que no, un poco para tratar de darle cumplimiento, porque la pregunta que te haría es, eh, ¿existe la espontaneidad en este caso de presentación de los avisos? Mira, Rodrigo, es una pregunta muy, muy recurrente y nada fácil o nada blanco y negro de contestar. Yo te diría, a la literalidad de la ley, la espontaneidad no existe. Lo que me establece justo la LFPORP es un plazo máximo para presentar los avisos. Digo, como regla general sería hasta el día 17 del mes siguiente en que realicé la actividad vulnerable. Ahí dependerá unos días adicionales de acuerdo a mi terminación del RFC. Sin embargo, bueno, pues me establece o me califica que posterior a esa fecha, si lo presento dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que debí de haberlo presentado, sería un aviso extemporáneo. Más allá de ese plazo de la extemporaneidad, que ojo, sí me permitiría presentarlo, nada más que si lo presenté en el ejemplo que daba de los 17 días, si lo presenté en el día 50, por decir algo, estaría todavía, bueno, no, perdón, si en el día 27 estaría dentro del plazo de esta extemporaneidad a que hace referencia, es decir, los 30 días posteriores a la fecha en que debía haberlo presentado, y en automático, en caso de una revisión, pues seré sujeto de una sanción por haberlo presentado de forma extemporánea, ¿no? Si lo presento posterior a esos 30 días que me establece la ley de extemporaneidad, lo que hace esta disposición es remitirme al artículo 55 de la ley y ahí es donde también me dice que, y ojo, que no es espontaneidad, simplemente me dice que la autoridad se va a abstener de sancionarme por única ocasión en caso de la primera infracción.
¿Eso qué quiere decir? Que si yo presenté 5 avisos, solamente en relación al primero, no me sancionaría, así sea extemporáneo o bien fuera de este plazo de 30 días, que voy a llamar ahorita todavía, pues digámoslo así, pues todavía más extemporáneo de lo que señala la propia ley, ¿no? Pero ahí en este punto, y por eso sí esto es la parte relevante o el tema que también ha sido muy discutido, es, bueno, ¿qué pasa si yo estoy fuera de esos 30 días adicionales de extemporaneidad? Presenté mi aviso, la autoridad me revisa, pues bueno, me va a sancionar y me va a remitir para la imposición de la multa el artículo 55. El tema ya un poco más legal es que este artículo pues propiamente no me establece ninguna sanción. Entonces ahí es donde, bueno, pues a nivel, y te lo diría mi experiencia profesional, a nivel tribunal, pues sí, he tenido la oportunidad y la fortuna de obtener varias sentencias favorables donde el tribunal lo que ha resuelto a final de cuentas es que esta parte de la imposición de la sanción en el artículo 55, al no darme una sanción per se, pues estaríamos ante la presencia de lo que yo llamaría una ley imperfecta, ¿no? Porque me establece una consecuencia, pero no una sanción en caso de que lo incumpla al remitirme al artículo 55. Digo, este tema ha sido muy platicado, muy comentado, tal vez así que incluso en la propuesta de reforma que todavía no se ha aprobado, pero que ya lleva un buen rato en el Congreso y que pues esperamos que se apruebe próximamente, corrigen esta ambigüedad ya remitiéndome, y ojo, porque es muy relevante ahora sí, si me voy del plazo o me excedo de este plazo de los 30 días de la extemporaneidad, la consecuencia jurídica ahora sería el que mi aviso, aunque lo presente, se va a considerar como una omisión en la presentación, es decir, no le van a dar validez jurídica a esa presentación fuera de este plazo de extemporaneidad de los 30 días. Entonces, pues sí, ojo, porque digamos que si esta discusión la tenemos posterior a la reforma, pues la respuesta clara sería no hay espontaneidad, existe solo la extemporaneidad de los 30 días y fuera de eso, el equivalente sería la omisión a la presentación del aviso. Al día de hoy todavía podemos hacer esta interpretación, regresándonos incluso al tema que mencionabas de el beneficio que en su momento se publicó en la ley de ingresos en relación con esta pues, programa de regularización. Pues la verdad es que pues yo te diría muy abiertamente, ahorita también se puede presentar de forma previa al ejercicio de facultades bajo esta contingencia que ya se tiene en relación con la posible interpretación de la autoridad, pero con el confort de ya el pronunciamiento de varias salas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y más porque lamentablemente muchos de las personas que están obligadas a reportar no lo han hecho. O sea, creo que no ni siquiera se han acercado a analizar si les aplica o no este tipo de legislación y lamentablemente pues no han reportado y la autoridad se da cuenta por movimientos, por tipo de giros, por la inscripción que tienen ante el RFC y es el efecto de que tenemos por ahí, fue en un octubre del 2019, creo que masivamente, más a los contadores, abogados, les llegó una cartita y me dijeron, oye, tienes registrado esta operación y no te tenemos anotado en cuestión de prevención del lavado de dinero. Entonces, empieza a surgir un poquito de incertidumbre más del particular, porque si estoy a expensas a hacerlo o no, si caigo en alguna fracción o no, porque la autoridad me está diciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también y creo que tenemos que hacer un análisis desde el inicio si somos una actividad vulnerable o no a efectos a la ley para darle cumplimiento, aunque sea fuera de tiempo, argumentando buena fe de poder cumplir antes de que puedan llegar unas sanciones reales por no incumplimiento. Claro, y aquí pues la verdad es que yo te diría adicionalmente que nos favorece nuevamente el tema de fondo, que es la naturaleza administrativa de esta disposición, que me remite obviamente a diversas disposiciones, como sería la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que implica también el cumplimiento de diversos aspectos como debida fundamentación y motivación de la autoridad, entre otros, que son el elemento base o el ancla para este tema que platicamos de la interpretación de la inconsistencia en cuanto a la sanción que me pudieran aplicar al día de hoy, previo a una posible reforma de esta ley. Entonces,
pues bueno, sí, yo sin duda sí creo que es mejor hacer un análisis profundo y determinar un plan de remediación en su caso, a pues esperar pues estar pues básicamente ahí con la veladora encendida que no llegue la autoridad a revisarme. Y creo que tocabas un punto también muy relevante que a veces también es parte de la confusión entre la parte fiscal y la administrativa, ¿no? Efectivamente, pues bueno, fue muy sonado este tema de las invitaciones que llegaron aparte por buzón tributario y por eso la parte que decía fiscal. Y más allá de que podemos no estar de acuerdo, que no lo estamos obviamente, porque no debió haber sido la vía, el buzón tributario, sino precisamente debe haber sido a través del buzón que para tal efecto se tiene en el portal de prevención del lavado de dinero, pero obviamente pues si no te has dado de alta no te podía notificar de esa forma, por eso al ser el mismo servicio de administración tributaria, lo mencionaba en un principio, el encargado de revisar el adecuado cumplimiento de estas disposiciones, pues sí, digo, más allá de la doctrina, es una realidad y ténganlo en cuenta, al menos es mi opinión, que esta autoridad con su cachucha administrativa va a utilizar también, obviamente, la información que tiene desde la perspectiva fiscal, ¿no? Entonces, si bien son de naturalezas totalmente distintas o no se debería de mezclar la parte fiscal con la parte administrativa, claramente, pues bueno, por eso es que la ley está diseñada de esta forma para que sea la autoridad fiscal con todo el expertise, con todo el personal y con toda la información que tiene para poder fiscalizar, pues en este caso para hacer más eficiente la revisión en el adecuado cumplimiento del LFPORPI, insisto, con su cachucha administrativa. Y yo hacía también referencia un poquito de conocer de fondo la operación del particular, del contribuyente, de la entidad económica, porque también lo estabas comentando de las reformas o de las propuestas de reformas que podrían estar teniendo, también ya viene por ahí la de una opinión o un dictamen de alguien que conozca o que esté enterado de la materia. No solamente estoy hablando de un contador, no solamente estoy hablando de un abogado, sino es un especialista que demuestre que tiene los conocimientos en prevención de lavado de dinero para efectos de darle cumplimiento a este tipo. Normalmente vamos a estar hablando que son los actores contadores y abogados que están muy metidos en la operación y que conocen el funcionar, que se pueden hasta llegar a convertir en oficiales de cumplimiento en instituciones financieras. Entonces, creo que es importante que primero conozcamos todos los alcances de las responsabilidades que pudieran tener para poderte acercar a gente que conozca del tema y que te pueda hacer un análisis respectivo para poder ver si estoy afecto o no y de las posibles acciones que pudiéramos estar teniendo, porque también las cosas van evolucionando y van cambiando. Por ahí en 2019, al finales, hicieron un comunicado que fue un comentario que hace la UIF referente a las outsourcing, creo que fue en 2016 por ahí, en el cual pues, es un criterio, no está en ley del outsourcing y también sí el 2019 el criterio de los préstamos entre partes del mismo grupo. Hay que tener mucho cuidado con todo esto y hay que estarse actualizando por todas las cosas que puedan estar viniendo hacia adelante. Claro, y digo, tocando esos puntos que bien mencionas y se ha comentado ya mucho, pero bueno, no resta que lo repitamos, el tema de que efectivamente esos criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, que también ahí tiene la cachucha, de acuerdo a sus facultades, de interpretar esta LFPORPI y su regulación secundaria, en relación con cómo se debe de interpretar esta ley en el caso particular del insourcing, que era el que hacía referencia, y de los préstamos intercompañía y las tesorerías centralizadas, que es el que salió en enero, implica que, ojo, no es una modificación a la ley, ¿no? Que claramente tú hacías referencia ahorita, por lo tanto, pues es una obligación que debí de haber cumplido desde el día uno que realicé estas actividades. Y por lo tanto, pues cumplir con todo el régimen de prevención a que hacíamos referencia, ¿no? La identificación, el expediente, los manuales, obviamente revisar los umbrales para ver si estoy obligado a identificar y en su caso presentar los avisos como un último de los elementos. Entonces, sí es muy relevante, sin duda el tema de los préstamos y la tesorería centralizada ahorita ha sido pues bastante comentado y bueno, pues no me queda en ese punto más que también reiterar que el análisis también tiene que ser integral, ¿no? Ojo, no todos los préstamos son actividad vulnerable, tenemos que identificar si es una actividad profesional o habitual,
tenemos que entender el concepto de grupo empresarial para poder determinar si puedo o soy sujeto de alguna facilidad administrativa, como la presentación de los informes. Entonces, no es un análisis pues de una llamada o de un entendimiento sencillo. Requiere meterse a la documentación, requiere meterse a entender la naturaleza de la operación para poder definir cuál sería la mejor ruta de cumplimiento. Este, Adrián, permíteme decirle a la gente que nos está viendo que nos ponga los comentarios en la parte de abajo y a su posibilidad los estaremos contestando para poder platicar con ustedes. También en el entendimiento de que lo que estamos platicando no podemos hablar de temas de casos particulares, estamos hablando términos generales para que ustedes puedan entender, esto no es una consulta, no estamos dando soluciones, sino estamos dando posibles indicios del análisis que tenemos que tener cada uno de manera particular, y por eso los invito a que realmente nos pongan los comentarios y a su verdad los estaremos por ahí contestando. De igual forma, rápidamente los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que nos den por ahí un like a la página de Facebook. Adrián, para poder concluir, algo que creas que nos hace falta para poder cerrar. Pues mira, me gustaría hacer referencia también, insisto, en la parte ya de incluso de supletoriedad de esta ley que lo anticipaba en su carácter administrativo, me remite a la ley general también que aplica en la parte de procedimiento administrativo, que es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y bueno, pues sí tener en cuenta también esa remisión, porque muchos de los aspectos procesales tengo que ir a estas disposiciones, más algunas otras, sobre todo, por ejemplo, ya en el tema específico de de los requerimientos de información, de las visitas de verificación para entender bien los plazos. Una pregunta muy frecuente y me ha tocado ver asuntos, yo diría más de los deseados, donde nuevamente yéndonos a la confusión con la parte fiscal me dicen, oye, pues es que tengo por decir algo, ¿no? Pues 15 días para presentar el recurso de revisión y ya hice mis cuentas y estoy en el último día. Híjole, ten en cuenta que este no surte efectos al día siguiente en que te notificaron, como sí lo hace la parte fiscal en el Código Fiscal de la Federación. Aquí surte efectos el mismo día en que se practicó la diligencia. Entonces, ojo con estos detallitos porque nos pueden llevar a un posible incumplimiento. Bueno, pues tanto ya incluso el recurso administrativo, pues bueno, se regula con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces tenemos visitas de verificación, el procedimiento administrativo sancionador, así como el recurso administrativo con base en esta legislación distinta a la LFPOP. Entonces tenemos que tener nuevamente bien encuadrado desde la perspectiva de entender cuál es la naturaleza para ver cuáles son las disposiciones que tengo que atender también para cumplir de forma adecuada y pues no perder algún derecho, como incluso podría ser en el peor escenario, pues bueno, un derecho de defensa en contra de la interposición de alguna sanción, ¿no? Y como bien comentas, un día puede ser toda una vida. O sea, estamos hablando que lo que dices de las notificaciones, cuando surte efectos para el área administrativa, creo que es muy importante. De nueva cuenta, Adrián, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sé que al final de cuentas te gusta también platicar mucho este tipo de temas y te apasiona. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, al contrario, un gusto, mi estimado Rodrigo, y pues que seguimos en comunicación también, un gusto cuando me gustes invitar nuevamente, encantada. De nuevo cuenta, pues muchas gracias. Y pues así que estamos en contacto. Nos acompañó el día de hoy un gran amigo, licenciado en Derecho, Adrián Bueno, y estaremos con otros temas más adelante. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y pues ahora sí que estamos en contacto. Saludos. Bye. Hasta luego, muchas gracias, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.